Con gran celo he defendido la causa de Jesús, el Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado su alianza. Con gran celo he defendido y defenderé la causa de Jesucristo, el Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado su alianza. Los que han leído el libro de los Reyes comprenderán lo que acabo de decir y por qué lo repetí 2 veces. Doy gracias a Dios por haberme dado la gracia y el valor de dar testimonio en defensa de Jesucristo, ante cuyo nombre toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y en los abismos, pues no hay bajo el cielo otro nombre por el cual podamos salvarnos. Estoy preparado para enfrentar el juicio de Dios, juicio que pudiera sobrevenir en cualquier momento. Doy también gracias a Dios por haberme dado a la Señora de todos los pueblos como abogada. Este video no solo es para denunciar la traición final a Cristo, sino para defender la honra del santo nombre de Jesús y para reparar su sacratísimo corazón por las ofensas, blasfemias, herejías de Bergoglio y de Prevost y por la traición de estos 2 falsos profetas y de la mayoría del clero. Este video se lo consagro a San Eliseo, hoy en su día, 14 de junio. El pasado 2 de junio, Prevost acusó a la Iglesia de haber privatizado la fe y de haber sido moralista y poco atractiva. No logra ocultar su odio a la Iglesia católica, como tampoco lo pudo ocultar Bergoglio, que no perdía ocasión para desacreditarla. Bergoglio afirmó que los mandamientos eran rígidos, una carga pesada, y este nuevo falso profeta Prevost aprovecha también para lanzar sus piedras al cuerpo místico de Cristo y a los santos mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús dijo: quien me ama guarda mis mandamientos. Quien no los guarda o no es capaz de hacerlo es porque no ama a Cristo. El hereje Bergoglio devastó la Iglesia y la verdadera fe, y Prevost dice que seguirá ese camino del mal. Por eso pidió plena adhesión al magistral legado de Francisco. Bien declaró el padre Paul Kramer: la única diferencia entre Prevost y Bergoglio es que Prevost usa una máscara católica más convincente, pero el programa es el mismo que el de Bergoglio: engañar a todos. El apoyo total de Prevost a la agenda bergogliana revela lo que realmente es: un hereje. Prevost confirmó en sus cargos a Parolín, artífice de la traición a la Iglesia china, y al porno cardenal Tucho Fernández, grandes herejes y enemigos de Cristo ambos. Así confirma Prevost que él también es enemigo. Prevost declaró: antes que creyentes estamos llamados a ser humanos. Sutil manera de invitar a apostatar. Para Prevost, ser creyentes es secundario. Jesús dijo: quien cree al Hijo tiene vida eterna. Quien no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Creer, por tanto, no es secundario. Creer es el requisito principal para tener vida eterna. Debemos ser humanos siendo creyentes. Como lo dijo Dios Padre en el último mensaje de la misión de la Divina Misericordia, titulado En guardia, estáos conmigo, del 16 de mayo de 2025. Cuanto más la mentira se acerca a la verdad, tanto más peligrosa y dañina es. Y Prevost llega como el maestro de esta artimaña. No caigamos en la trampa. La salvación está en ser creyentes. Ser creyentes es lo más importante. El padre James Altman también se pronunció sobre Prevost. En su cuenta X publicó su análisis cuestionándose si realmente Prevost es católico y concluyendo que no lo es. Es decir, que no solo no es papa, sino que ni siquiera es católico este personaje. Los invito a leer su artículo, publicado por ejemplo en el portal From Rome. El padre Altman nos llama a abrir los ojos y a no dejarnos engañar. Se han molestado mucho conmigo por declarar que Prevost es el anticristo religioso, pero él mismo así lo demostrará, llevando a cabo la traición final a Cristo, la religión única mundial, y también cumpliendo la profecía de la supresión del sacrificio perpetuo predicha por Daniel y referida por Jesucristo en el Evangelio. Siendo obispo ya se había pronunciado a favor del video herético de Bergoglio que tuvo por título Todos somos hijos de Dios. Esto era clara herejía,
pues según el magisterio de la Iglesia, el bautismo es necesario para hacerse hijo de Dios, y según el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, solo a los que creyeron en Cristo, Dios les otorgó el poder de ser hijos de Dios. Prevost no solamente secunda esta herejía, sino que emitió la suya propia al declarar en su cuenta X Pontifex-es: si los cristianos y los miembros de otras religiones estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces a decir no a la guerra y sí a la paz. Libres de condicionamientos ideológicos significa renunciar a nuestra fe católica para poder unirnos a los demás, a las otras religiones. Esto es otra sutil invitación a apostatar. Prevost sigue avanzando en el camino que lleva a la religión única mundial. Prevost apoya la traición a Cristo hecha por Bergoglio en Abu Dhabi en febrero de 2019, de que todas las religiones son queridas por Dios. Acá comparto el enlace de la página web oficial del Vaticano, donde se muestra que elogió a Francisco y sus esfuerzos por un diálogo interreligioso, que es en realidad una traición a Cristo, pues en el referido documento se afirma algo ya condenado por la Iglesia como herejía, esto es, el indiferentismo religioso. En lugar de escuchar a estos dos falsos profetas, veamos lo que nos dice el Magisterio. Sugiero repasar el 4136 del Denzinger, en la sección titulada Fuera de la Iglesia no hay salvación, donde se puede leer lo siguiente: esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Esto mismo está también referido en el Catecismo en los numerales 846 al 848. La religión única mundial es la iglesia de Satanás, camino iniciado por Bergoglio y que completará Prevost, lamentablemente con el apoyo de la mayoría de los católicos, quienes con gozo celebrarán este gran logro maldito. La religión mundial debe ser la católica, pues justamente católica significa universal, es decir, la religión de Jesucristo. Solo Él es Dios y lo demostró resucitando. Las figuras tenidas por líderes de las otras religiones fueron hombres que murieron y se descompusieron. No hay ni puede haber otra religión mundial que la católica. No nos unamos a este plan maligno, no nos hagamos cómplices de esta traición a Jesucristo. Saquemos más bien la espada de doble filo de la palabra de Dios para combatir este engaño diabólico. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay varios caminos, y solo por Cristo se va al Padre. En esto he glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis discípulos míos. Juan 15:8. La gloria del Padre está en que seamos discípulos de Jesús, no de Mahoma, a fin de que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, a fin de que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú eres el que me enviaste. Juan 17:21. Estamos llamados a ser uno con el Padre y el Hijo, la unidad solo con y en la Trinidad Santa, y no con falsos dioses que en el fondo son demonios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Respondióle Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:8 al 10. Felipe no había comprendido que el Padre y el Hijo son el mismo y único Dios. Pero han pasado 2000 años. ¿Nosotros lo hemos comprendido? Y si lo hemos comprendido, ¿cómo podemos aceptar las religiones que rechazan al Hijo si el Hijo y el Padre son el mismo y un único Dios? Quien quiera que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 2:23. Musulmanes, budistas, brahmanistas y cualquiera que niega al Hijo no tiene al Padre, dice la Sagrada Escritura. Entonces sus dioses solo pueden ser falsos dioses o demonios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Impresionante esta cita. Quien no confiese a Jesús no es de Dios, sino que tiene adentro el espíritu del anticristo. Quien quiera confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Clarísimo, Dios solo permanece en quien confiesa a Jesús.
Todo depende, por lo tanto, de aceptar y confesar a Jesús. Esto hay que recordárselo a Prevost y a todo el pueblo católico de hoy. Porque quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Marcos 3:35. ¿Quiere ser usted familia de Dios? Entonces debe hacer la voluntad de Dios, que incluye cumplir los mandamientos. Si usted no hace la voluntad de Dios o no cumple sus mandamientos, no se engañe, usted no pertenece a la familia de Dios. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Marcos 16:16. Hacer proselitismo es mandato de Jesucristo y debemos hacerlo para salvar almas. Bergoglio condenó 5 veces el proselitismo y afirmó que no debemos intentar hacer cristiano al prójimo. Hoy no se predica Marcos 16:16 porque se considera políticamente incorrecto decirle a los hombres que si no creen en Jesús se condenarán. Pero no estamos llamados a obrar de modo políticamente correcto, sino a salvar almas anunciando el Evangelio inalterado. Me han acusado de odiar a los musulmanes, y eso es una fea calumnia. Justamente porque los amo y quiero que se salven, les digo: quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Como Bergoglio y Prevost no quieren o quisieron decir la verdad para no herir susceptibilidades, entonces hagámoslo nosotros. Ellos no citan el magisterio, demostrando que no son o fueron papas verdaderos. El Concilio de Trento promulgó: quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. En el Denzinger y en el Catecismo leemos: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y también: Cristo es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. En el Credo Niceno decimos: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Es decir, que en las demás religiones no hay perdón de los pecados, y sin perdón de los pecados no te salvas, así de claro. Digámoslo con valor al mundo entero: solo los bautizados son hijos de Dios, y solo hay salvación en Jesucristo. La herejía de Bergoglio en su video ecuménico incluyó esta frase: muchos buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera, en esta multitud, en este abanico de religiones. El mismo video tiene otra herejía: que todos somos hijos de Dios. Prevost secunda estas herejías y nos llama a librarnos de condicionamientos ideológicos. Nos quieren hacer creer que todas las religiones son medios de salvación, que todas ellas aportan luz. Mentira, herejía, engaño diabólico. Así no es. Es así. Solo Jesucristo es la luz del mundo. Fuera de Cristo todo es tinieblas y sombra de muerte. En Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1 del 1 al 9. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Juan 12:46. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Luz para iluminar a las naciones. Lucas 2:32. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21:23. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, el sol naciente nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte. Cántico de Zacarías, Lucas 1 del 68 al 79. Entonces, ¿cómo es? Así es. Solo Jesucristo es luz para iluminar a las naciones, pues solo Él es el sol naciente, el único enviado por Dios Padre para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, es decir, para los que viven en el engaño de las demás religiones. Declarémoslo con valentía, aunque hoy sea políticamente incorrecto: solo hay salvación en Jesucristo y en la Iglesia Católica. Amo profundamente a todos los hombres, sea cual sea su religión, y porque los amo los llamo a buscar, a aceptar y amar a Jesucristo, quien entregó su vida en sacrificio expiatorio para salvarnos y darnos la vida eterna.
Mahoma no murió por nosotros, tampoco Buda ni Maitreya, ni la Pachamama, ni el 12º imán, ni el Yemanjá, ni el Dalai Lama. Solo Cristo es Dios vivo y verdadero, único Salvador, única luz de Dios. Fuera de Jesucristo existe la nada, las tinieblas, la condenación eterna. Valientes sacerdotes ya han denunciado a Prevost como falso papa, entre ellos el padre Paul Kramer, el padre James Almond, el padre John Mary Foster y el padre Pedro Muñoz. También el sacerdote del canal Vatican Praetorium. Y estoy seguro que se seguirán sumando otros, pues Dios siempre se reserva un resto fiel. También valientes seglares como Arturo, Agustín y Pablo de María, y más se están sumando. La profecía de la Virgen pura y dolorosa de Umbe de que ya vienen aquí 2 seglares a ayudar, se cumplió en Arturo y Agustín, y esto parece incomodar a muchos. Solo ellos 2 descubrieron que estaban cambiando los mensajes originales de Umbe para blanquear a Bergoglio. No solo retaron a los malintencionados que alteraron las palabras de la Virgen pura y dolorosa, sino que incluso se tuvieron que enfrentar a un obispo, logrando finalmente la restitución del texto original. Con esto se confirmó, como parte de la profecía, que serían los seglares y no el clero quienes le harían caso a la Virgen. También se confirmó porque ellos aparecieron entre el primer apagón eucarístico en 2020 y el aviso, tal y como fue profetizado en Umbe, y también porque ayudaron con la interpretación de mensajes que ni Felisa comprendió. En su video titulado Sinodal, Pablo de María hace valiente denuncia a este satánico camino sinodal, iniciado por Bergoglio y que Prevost ya declaró que continuará. Allí hace una importante afirmación: ya no hay una iglesia sino 2, la verdadera y la que finge ser de Dios. Es la realidad que casi nadie quiere aceptar. El cisma está en marcha y muy avanzado está. La mayoría ha decidido permanecer en el oficialismo, la iglesia grande, poderosa, amistada con el mundo y sirviendo a los intereses globalistas de la ONU. Es la iglesia que traicionó a Cristo y apostató, llamada en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 19 la gran ramera. Pero existe una pequeña y perseguida, llamada bíblicamente el resto fiel, como se puede ver en Romanos 11, Isaías 10, resto también referido en primer libro de Reyes capítulo 19, pues como Dios le dijo a Elías, Él siempre se reserva un resto que no dobla rodillas ni ante Baal, ni ante la Pachamama, ni ante la ONU. La gran ramera conservará los templos, el resto fiel conservará la fe. Igual que en la crisis arriana, San Atanasio y un puñado de valientes se quedaron sin templos y fueron llamados cismáticos, herejes y apóstatas, por todos odiados, e incluso San Atanasio fue excomulgado y desterrado. Pero el tiempo le dio la razón a ese resto fiel, quienes salvaron la Iglesia Católica por haber conservado la verdadera fe. Nos quedaremos sin templos y ya nos llaman herejes, apóstatas y cismáticos, culpándonos de su propio pecado. Pero el tiempo nos dará la razón. La gente se siente cómoda estando donde está la mayoría, pero el Apocalipsis advierte a los que no salgan de la gran ramera: salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar en sus plagas, pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. La iglesia verdadera, la remanente, es la iglesia de Jesús y de María, aunque volvamos a ser solo 12, como dijo San Juan Pablo II. También profetizó Benedicto XVI que la iglesia perdería todos sus bienes y privilegios y sería reducida a un resto que subsistiría en las catacumbas. Y para que no te sientas mal porque seamos muy pocos, inflamemos nuestra fe y esperanza con la palabra de Dios. Respondió Judas: fácil cosa es que muchos sean presa de pocos, pues cuando el Dios del cielo quiere dar la victoria, lo mismo es para él que haya poca o que haya mucha gente, porque el triunfo en los combates no depende de la multitud de las tropas, sino del cielo, que es de donde dimana la fortaleza. Primer libro de Macabeos, capítulo 3, versículos 18 y 19. La victoria vendrá de la iglesia pequeñita, remanente
y perseguida, aunque sean muy pocos los que permanezcan en ella. Las personas que me están atacando y calumniando tienen varias cosas en común. Su bandera es la defensa de Prevost y sus canales están monetizados, es decir, que más ganan mientras más personas ven sus videos. Mi canal no está monetizado y con esto no solo no gano dinero, sino que gano mucho odio y enemigos. A los que me hacen el mal ya los he perdonado, y en caridad los llamo a desligarse de la actual Iglesia Vaticana, la Gran Ramera, para que no se hagan cómplices de sus pecados y merecedores de sus castigos. Sugiero repasen el juicio de la Gran Ramera en Apocalipsis 18. Será terrible. Ya siento compasión por quienes lo vivirán, todos los que traicionaron a Cristo por su amistad con el mundo. Siendo obispo en Perú, en discurso en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Prevost declaró su total alineación con la posición de Francisco en su apoyo a la ONU y a su satánica Agenda 2030. Acá comparto el enlace. Este discurso es público y todos pueden validarlo. Prevost apoya los objetivos satánicos de la Agenda 2030 de la ONU, que apuntan todos a esclavizarnos bajo el nuevo orden mundial, a retar a Dios y a combatir los 10 mandamientos. Esta agenda esquematiza la rebelión final contra Dios, liderada antes en la Iglesia por Bergoglio y ahora por Prevost. Prevost apoya totalmente a la ONU y por eso nos llama al cuidado de la casa común. Esa es su preocupación, no la gloria de Dios, no la salvación de las almas, sino el cuidado de la casa común. Estimados hermanos, hermanas, quiero enviar este saludo, un saludo grande a la red de universidades para el cuidado de la casa común. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen este hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. A ustedes, los rectores universitarios, quiero animarles en esta misión que han asumido a ser constructores de puentes, de integración entre las Américas y con la península ibérica, trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. Por eso nos llama a un trabajo sinodal de discernimiento en preparación para la COP30 de Brasil de este año sobre el cambio climático, en línea con la nueva religión ecológica que tiene a la tierra por madre y a los hombres por intrusos o bacterias a ser controladas como si fuésemos una infección sobre el pobre planeta, mentira que casi todos abrazaron. León XIV sigue a Francisco y reforzará la lucha contra la contaminación en defensa del clima, pues esas son sus preocupaciones. Se espera que el nuevo Papa vaya a la Conferencia Mundial COP30 en Brasil. Ahora bien, ¿por qué a mí no me sorprende esto? Leamos lo resaltado en morado. Prevost enarbola la bandera de la justicia ecológica, social y medioambiental. En el mensaje de la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de fecha 12 de septiembre de 2002, Jesús profetizó lo siguiente: ustedes verán a mi santa iglesia entrando en la política del mundo para renovar al mundo para que sea un mejor lugar por su propia mano. El mensaje del verdadero arrepentimiento desaparecerá. ¿Alguno escuchó a Bergoglio o a Prevost llamando al verdadero arrepentimiento como mensaje salvífico principal? Su llamado, como Cristo predijo,
es a renovar el mundo para que sea un lugar mejor por nuestra mano. Así saca del corazón de los hijos de Dios la esperanza parusíaca de la venida de Cristo, la necesidad de ser rescatados por Dios y el mensaje de arrepentimiento universal que es lo más necesario y prioritario en este momento. Lo dije y lo vuelvo a decir, con solo 10 palabras la Virgen reveló quién es Prevost, un lobo salido de entre lobos. Satanás y sus secuaces se molestaron por difundir este mensaje, pero lo seguiré difundiendo, pues desenmascara al falso Papa León XIV. Fuera de toda duda, deja a este lobo expuesto y sin derecho a réplica. Prevost fue aceptado por Papa y las esperanzas fueron puestas en él, pues los católicos no conocen el catecismo que predecía la toma del papado y la pasión de la Iglesia. Según el 677, la Iglesia no triunfará por medios humanos, ni habrá salvador alguno que la rescate. Solo una victoria final de Dios sobre el último desencadenamiento del mal restaurará a la Iglesia. Castellani bien explicaba que la escatología se componía de 2 elementos, el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad junto con el fin triunfal extrahistórico, aclarando que lo intrahistórico depende de la voluntad del hombre y que las intervenciones metahistóricas provienen de Dios. Por eso afirmó, el mundo va a una catástrofe intrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un trasmundo y del tiempo en un supertiempo. Solo la catástrofe intrahistórica resultará en la parusía, con lo que será Cristo quien traiga la restauración del mundo y de la Iglesia. Poner las esperanzas en salvadores humanos es negar a Cristo, su parusía y las profecías. Para despejar toda duda, declaro lo siguiente de manera solemne frente a Dios y a los hombres. Roma perdió la fe y se convirtió en la sede del anticristo, dando cumplimiento a la profecía de la Salet. Prevost es el Papa Anticristo que tomó a Roma por sede, es decir, que en él se cumple plenamente la Salet. No acepto la religión única mundial que preparó Bergoglio y completará Prevost. No acepto el satánico camino sinodal que inició Bergoglio y continúa ahora Prevost. No obedeceré a la ONU, a su satánica Agenda 2030, aunque haya sido apoyada por Bergoglio y ahora por Prevost, quien por cierto acaba de reunirse con Antonio Guterres. Congratulations. This was the meeting between 2 of the world's foremost diplomatic leaders. Pope Leo XIV and Antonio Guterres met on Wednesday morning before the general audience. No me uniré a la rebelión final contra Dios y por eso me declaro fuera de la Iglesia Vaticana, la gran ramera. Como Bergoglio y Prevost no quisieron predicar el verdadero mensaje de arrepentimiento, ni tampoco el clero ni la cúpula vaticana, entonces las piedras hablarán, incluso gritarán al mundo, arrepiéntete, pues estamos como en tiempo de Noé antes de la purificación, estamos como en Sodoma antes del castigo, y por culpa de los falsos profetas y de los perros mudos, el pueblo de Dios no parece haberse enterado. Diles, así dice Yahvé de los ejércitos, convertíos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los que predicaron los profetas anteriores diciendo, así dice Yahvé de los ejércitos, convertíos de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni me prestaron atención, dice Yahvé. Zacarías 1, 3, 4. Pero como una mujer que es infiel a su marido, así vosotros habéis sido infieles a mí, oh casa de Israel, dice Yahvé. Se oye sobre los montes voz de lloro, los llantos de los hijos de Israel, por haber pervertido su camino, olvidándose de Yahvé su Dios. Volveos, oh hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras apostasías. Jeremías 3, 20 al 22. Porque se ha rebelado contra su Dios, caerán a espada, serán estrellados sus niños, y será abierto el vientre de sus mujeres encintas.
Conviértete, oh Israel, a Yahvé tu Dios, porque has caído por tu iniquidad. Reflexionad y volveos a Yahvé. Decidle, quita tú toda iniquidad y acepta lo que es bueno. Oseas 14, 1 al 3. Cúbranse de saco hombres y bestias y clamen con ahínco a Dios, y conviértase cada uno de su mal camino y de las injusticias de sus manos, pues bien puede ser que Dios cambie su designio y se arrepienta, dejando el furor de su ira, de suerte que no perezcamos. Jonás 3, 8 al 9. Es verdad que Nínive no fue destruida, porque aceptó la predica de Jonás, se arrepintió y se convirtió. Pero nosotros estamos esperando la misericordia de Dios sin pasar por el arrepentimiento y la conversión. Eso es engaño diabólico, pues sin el debido camino de arrepentimiento y conversión, la suerte que nos espera es la de Sodoma y Gomorra. A los que me llamaron mentiroso por la visión de los 2 leones, les digo que tengo el libro completo de Sor Patrocinio, en cuya página 78 está la profecía. A los que me llamaron mentiroso por la profecía de los 2 antipapas sucesivos, les recomiendo el libro Revelaciones de Xavier Reyes Ayral, donde pueden ver la profecía y también en su bibliografía las fuentes originales para que todo lo validen. A los que me llamaron mentiroso por la mención de la inteligencia artificial hecha por León XIV al explicar cómo eligió su nombre, vean el video en YouTube y escúchenlo de su misma boca, como sí lo dijo. Quien quiera puede también descargar el discurso completo en la página web oficial del Vaticano y leerlo con sus propios ojos. ¿Podría alguien opinar que no está de acuerdo con mi interpretación, con mi denuncia? Y eso está bien. Disentir y opinar está bien. Pero no me pueden llamar mentiroso porque Prevost sí refirió a la inteligencia artificial en ese discurso. Y yo vuelvo a lamentar que destaque ese tema, siendo que lo único importante es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y si estamos como Sodoma justo antes del castigo, lo único que deben hacer los verdaderos profetas de Dios es llamar a la conversión y al arrepentimiento. El ataque que me están haciendo es como la estrategia donatista contra San Agustín. Como temían a sus argumentos, arremetieron contra él y contra su pasado. Yo me declaro pecador y también confieso los pecados de mi vida pasada como hizo San Agustín. Pero esto no es sobre mí, es sobre la salvación de las almas en la tormenta más difícil en 2000 años de iglesia. Y en este vídeo de 39 minutos sobre la visión de Sor Patrocinio de la batalla de los 2 leones, solo se comentó el tema de la inteligencia artificial, tema secundario al que dediqué unos pocos segundos. Esto es una cortina de humo para que la gente no vea el video completo de 39 minutos. El resto de mi argumento no fue contestado porque no se puede defender lo indefendible o porque no tienen que decir. El mensaje central de ese vídeo de 39 minutos es que Prevost no es verdadero papa, pues un verdadero papa debería hacer como mínimo las 12 cosas que allí expuse, cosas que por supuesto no hará, y más bien ya comenzó a dar pasos en la misma dirección apóstata y herética de Bergoglio. Es decir, que Prevost me está dando la razón. Y como él no hará las 2 primeras cosas que puse en mi lista, yo sí haré ahora un acto público de reparación al santo nombre de Jesucristo por la adoración de la Pachamama en el Vaticano y por todos los insultos que Bergoglio le propinó en 12 años de blasfemias. Oración de desagravio al santo nombre de Jesucristo, Hijo del Altísimo. Ah, Señor, Dios grande y temible, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado. Adoramos tu santo nombre, Jesús, que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Oh tú, Hijo del Altísimo, Santo de Dios, retoño de Jesé, León de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, aquel que es, que era y que va a venir, el todopoderoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios,
Por eso Dios te bendijo para siempre. Señor mío y Dios mío, bajo tus pies están los pueblos. Tu trono es de Dios para siempre jamás, un cetro de equidad. Tú amas la justicia y odias la impiedad. El Espíritu del Señor está sobre ti porque te ha ungido. Por eso eres el Cristo, el Mesías, el Verbo encarnado, por medio de quien todo fue hecho. En ti será creado cielo nuevo y tierra nueva. Oh tú, la luz del mundo, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel, único camino al Padre y uno con el Padre. A ti, Señor, toda la gloria, el honor y el poder. Glorificado por el Padre y a quien el Padre de nuevo glorificará, pues todo será sometido a tus pies. Alabamos tu santo nombre y te pedimos perdón, Dios misericordioso y clemente. Amén. Como pueden ver, se trata solamente de una recopilación de citas bíblicas que organicé para exaltar el santo nombre de Jesucristo y desagraviarlo por todos los insultos y blasfemias de estos últimos tiempos. Y aunque nuevamente se molesten conmigo, vuelvo a decir y ratificar que desde la muerte del último Papa Benedicto XVI, las llaves de Pedro están en manos de la Santísima Virgen, lo que significa que ni Bergoglio ni Prevost son verdaderos papas, sino impostores. Benedicto XVI fue el último papa elegido en cónclave, último papa de la historia y del tiempo, en terminología de Castellani, dando cumplimiento así a la profecía de papas de Garabandal y a la profecía de solo 46 estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe, 46 papas que van de Paulo III a Benedicto XVI. Pedro Romano no será elegido en cónclave, pues ya no existe la Iglesia Católica en el Vaticano. Aclaro que estoy en total desacuerdo con las propuestas modernistas de diaconado y sacerdocio femenino. Jesucristo instituyó el sacramento del orden sacerdotal, reservándolo únicamente a hombres. Es verdad que la Santísima Virgen no puede ser papa, pero algo contundente nos quiso decir apareciéndose a Amparo Cuevas con estas vestiduras papales, confirmando así lo revelado por ella misma en Umbe, y es que a la muerte de Benedicto XVI, las llaves de la Iglesia pasan a ella. El mensaje es claro y muy doloroso para los que sirven al bando de Satanás, y es que Benedicto fue el último papa elegido en cónclave y estamos ahora en periodo de sede vacante. Bergoglio y Prevost llevaron a cumplimiento pleno una profecía de Marie-Julie Jenny, mística francesa, que ha demostrado la veracidad de la revelación que recibió con el cumplimiento de varias profecías de ella durante los siglos XIX y XX. Ahora me refiero a la de 2 antipapas consecutivos, profecía que molesta muchísimo a los defensores de Prevost, no encontrando más refutación que decir que es falsa. Es verdad que María no puede ser papa, pero no necesita serlo para llevar las riendas de la Iglesia, pues de hecho ella está por encima de todos los papas, de todos los apóstoles, de todos los seres humanos, de todos los ángeles y de todo lo creado, visible e invisible. Es señora y reina absoluta de todo. Por ser la más humilde, Dios la puso por encima de todo, y también de la Iglesia y de todos los papas. Y sobre todo ha llevado las riendas de la Iglesia cuando Jesús estaba muerto, entre la ascensión y la asunción, y en todos los períodos de sede vacante como ahora, y en especial en el actual período de sede vacante, el más largo de la Iglesia, profetizado por Marie-Julie Jenny y otros místicos. María es más de lo que ahora sabemos y comprendemos, y por eso hay dogmas marianos pendientes de ser proclamados. San Luis María Griñón de Montfort se refirió a ella como Divina María. Esto lo pueden comprobar en sus libros Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María y El secreto de María. Y también es llamada Divina María muchas veces en el libro Mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda, cuyo cuerpo incorrupto representa una confirmación celestial de la veracidad de ese libro. La Divina María viene a hablarnos de parte de la Santísima Trinidad. Ella es la enviada de Dios en estos últimos tiempos para guiarnos. Escucharla a ella es escuchar a Dios. Despreciar su mensaje es despreciar a Dios.
En Umbe y en Prado Nuevo nos prepara para la parusía, para que así nuestra mente esté en Jesucristo y en el rescate. Por eso en Umbe nos entregó el rosario parusíaco que nosotros rezamos a diario. Escuchándola a ella no caemos en el engaño de Bergoglio y de Prevost, de concentrarnos en el cambio climático y en el cuidado de la casa común. María tiene ahora las llaves de la Iglesia y está guiando a la Iglesia. Esa verdad, revelada entre Umbe y Prado Nuevo, incomoda a muchos. El 17 de diciembre de 2023, día del cumpleaños de Bergoglio, un rayo acabó con la mano, las llaves y el aro de santidad de Pedro en el santuario de Nuestra Señora del Rosario en San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Que el rayo haya caído el día del cumpleaños de Bergoglio no puede ser casualidad. El cielo habla claro y fuerte para quien quiera escuchar. En el diario de Santa Faustina, en el 823, se lee que el 17 de diciembre de 1936 fue el día en que más sufrió en toda su vida esta santa polaca, exactamente el día en que estaba naciendo Bergoglio al otro lado del Atlántico. Yo visité ese santuario el año pasado y comprobé que efectivamente la estatua no tiene mano derecha, ni llaves, ni aro de santidad. Esta estatua representa ahora a Prevost y a Bergoglio, antipapas, enemigos. Antes del rayo caído el 17 de diciembre de 2023, la estatua con mano, llaves y aro de santidad representaba a los verdaderos papas desde Pedro hasta Benedicto XVI. Les voy a dar otra prueba de cómo Dios habla claro y preciso. Nos habló en la primera lectura del 31 de diciembre de 2022, el día de la muerte de Benedicto XVI. En primera de Juan 2:18, la primera lectura de ese día dice así: Hijitos, es la hora final, y según habéis oído que viene el anticristo. Impresionante, está anunciando que a la muerte de Benedicto vendría el anticristo. Y en el versículo 19 dice: de entre nosotros han salido, mas no eran de los nuestros, pues si de los nuestros fueran, habrían permanecido con nosotros. Prácticamente está diciendo que de entre los obispos o cardenales de la Iglesia vendría el anticristo, salido de entre nosotros, pero no es de los nuestros. Recordemos que fue el mes siguiente, en enero de 2023, cuando Bergoglio llamó a Prevost a Perú para traerlo hacia Roma, hacia el Vaticano, con el cargo de prefecto del dicasterio para los obispos. Bergoglio sabía que Prevost era el anticristo, pero no lo podía traer a Roma mientras estuviera vivo el catejón Benedicto XVI. Muerto Benedicto, traído el anticristo de Perú a Roma. Cierro con dos mensajes. El primero es este: no hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos salvarnos. Hechos 4:12. Fijemos la mirada solo en Cristo. Pongamos solo en Él nuestras esperanzas. Solo Cristo salvará al mundo y a la Iglesia. No nos dejemos engañar. Su nombre significa Dios salva. Digámosle: Jesús, Dios, sálvame, sálvanos. Ven en tu parusía. Ven a restaurarlo todo. Ven a purificar la Iglesia. Ven a renovar la faz de la tierra y a instaurar tu glorioso reino de paz, el reino de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ven, Señor Jesús. Y el mensaje final es este: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto va a ser tronchado y arrojado al fuego. Lucas 3:9. Doy gracias a Dios por haberme dado la fortaleza para no apostatar, para defender a Cristo y dar frutos. No temo la venida del juez, y más bien la espero, la anhelo. Mi esperanza es Cristo, su parusía, su venida para restaurarlo todo. Ya el hacha está puesta a la raíz. Quien no dé fruto para el reino de Dios y para la salvación de las almas, será cortado y arrojado al fuego. Humanidad, conviértete. Deja de pensar en el cambio climático y en la justicia ecológica, social y medioambiental a la que nos llama el falso Papa Prevost. Deja de pensar en salvar el cuerpo o los bienes. Deja de pensar en lo temporal. Ponga su hombro. Es muy importante que todos
Hagamos ese esfuerzo para recibir la batalla. La Virgen lo dijo en el último mensaje de la misión de la Divina Misericordia de Texas. El tiempo del temor y de la timidez ya pasó. Es la hora de los valientes, hijos. Es la hora de quien ama a Jesús. Y si el anunciar ahora el necesario mensaje de conversión y arrepentimiento que Bergoglio y Prevost no predican, me lleva a ser odiado por todos, y si el declarar que las llaves de la Iglesia están en manos de la Virgen desde la muerte de Benedicto XVI y que Prevost es el Papa Anticristo en quien se cumple la profecía de la Salet, si declarar todo esto me lleva al martirio de sangre, dejo claro ante el mundo mi grito final: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, en cuyo manto hay solo 46 estrellas que representan los 46 papas desde Paulo III hasta Benedicto XVI. Los falsos profetas de hoy dicen: suscríbete a mi canal, dale a la campanita, dale like y así me entra mucho dinero. Sígueme a mí es a quien has de escuchar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no podemos poner la confianza en el hombre, en ninguna persona. Jeremías 17:5 dice: maldito quien pone su confianza en el hombre y se apoya en un brazo de carne mientras su corazón se aleja de Yahvé. Yo digo, no me sigan a mí, no sigan a ninguna persona. Solamente a Dios debemos escuchar y seguir, y a la Santísima Virgen María, que es trono de la sabiduría y capitana de la batalla final por disposición divina. Solo a Dios debemos seguir y escuchar, primero y principalmente a través de su palabra en las Sagradas Escrituras, luego a través del magisterio de la Iglesia, tercero a través de las apariciones marianas, lo que nos ha dicho la Santísima Virgen, la capitana, y cuarto a través de los poquísimos verdaderos videntes que hay. En el mensaje de Dios Padre titulado En guardia, estáos conmigo, del 16 de mayo de 2025, me refiero a la misión de la Divina Misericordia de Texas, Estados Unidos. Dios Padre, en su bello mensaje que invito a todos a escuchar y seguir, nos entregó una potentísima oración para rezarla a diario. Padre eterno, concédenos tu luz para ver como tú ves a través de todo engaño, maleficio, confusión. Que tu luz arroje toda oscuridad y nos permita ver lo que tú ves. Concédenos la paz en medio de la tormenta. Hágase en nosotros tu voluntad. Fortalécenos para la batalla y arroja de nosotros todo espíritu de temor y soberbia. Somos tu ejército, en ti confiamos. Amén. Mande el buen Dios sus bendiciones sobre todos, amigos y enemigos, los que me estiman y también sobre los que me atacan y desprecian.